Listo. A ver, hice este video porque me pareció más fácil que escribirlo. Sí apunté tus puntos de vista, ¿no? Primero, los campos de concentración. Bueno, primero para empezar, no estoy defendiendo a Stalin, pues es un psicópata, no un asesino, ¿no? Pero hay que contextualizar algo de eso también. Stalin, la época que le tocó a él ser jefe de gobierno, tuvo dos grandes problemas. Uno, que a la muerte de Lenin no había un sucesor definido, había muchas corrientes dentro del Soviet Supremo y algunas pues abogaban diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces Stalin se impone a través de la violencia, porque la verdad que había muchos grupos intransigentes que no se llevaban a un acuerdo, ¿no? Y Stalin era de la línea de Lenin que decía, se tiene que hacer así, así. Luego de eso vino una guerra civil en Rusia, donde los rusos blancos, los rusos ex de la corte zarista y ex funcionarios y gente que era boyardos, la gente de clase media y alta, pues, hacen todo lo posible por restaurar el régimen zarista, ¿no? El régimen zarista fue terrible, o sea, estamos hablando de que Rusia en ese tiempo había sido 400 años un imperio, ¿no? Y había mucha injusticia, estamos hablando de que la gente era prácticamente esclava, si un boyardo, un noble vendía su hacienda, pues te vendía con ellos, a ti, a tu hija, a tu familia, ¿no? Ah, los soldados hacían servicio militar por 20 años, o sea, si tú tenías 17 te mandaban al servicio militar por 20 años a una zona de Siberia, pues así. Entonces, prácticamente no eras un individuo del Estado, ¿no? Sino eras una propiedad dependiendo si del emperador o de algún noble. Fue terrible, o sea, Stalin le toca lidiar con eso, ¿no? O sea, una guerra civil, gente que quería restaurar el gobierno zarista y esta gente no se iba con chiquitas, pues, o sea, tenían a los cosacos que arrasaban poblaciones enteras, entonces fue una guerra muy terrible, o sea, una guerra, una confrontación ideológica muy fuerte, ¿no? Donde no había prisioneros. Incluso los zaristas, los prozaristas, eh, buscaron ayuda internacional. Una división de marines estadounidenses desembarcó ahí, entregó armas, combatió a los comunistas, ¿no? Entonces Stalin quedó muy marcado por eso. Dijo, no, pues estos puta, son capaces de vender a la patria por mantener su forma de gobierno, ¿no? Entonces se le quedó esa idea casi psicópata puta, no, a esto no hay cuartel. Al primero que presente, manifieste intenciones zaristas, me lo enfrían. O sea, muy lógico, sí, creo que si hubiésemos estado los dos en la misma posición que él, hubiésemos tomado las mismas medidas, porque era un conflicto ideológico, o sea, no había ocasión de transir, de transar, de arreglar, ¿no? Esta gente era así, ¿no? O me matas o te mato, ¿no? Entonces, por eso que se volvió un poco así. Porque ya sabes que no escucho muchas razones, ¿no? Eh, los campos de concentración no los inventó Stalin, los inventaron los Estados Unidos cuando inventan la doctrina del destino manifiesto y mandan a los indígenas estadounidenses a las reservas de una pata en el culo, a morir en zonas yermas, zonas desoladas, y le quitaron todos los territorios que eran los más ricos de casa, ¿no? Fuera de eso, el antecedente más cercano a un campo de concentración moderno son los ingleses durante la guerra de los Boer en Sudáfrica. La primera etapa de la guerra a los ingleses le estaban dando duro. Entonces se dieron cuenta que los Boer, que eran descendientes neerlandeses, germano-neerlandeses, pues eran una guerrilla y el poder de su ejército, que era mucho menor y mucho menos equipado que el inglés, era que como había poblaciones locales que eran favorables a ellos, pues ahí tenían cobijo, escondían armas. Entonces lo que hacían los ingleses es inventar los campos de concentración modernos ya como en el siglo XX, ¿no? Que son los precedentes a los campos de concentración de Stalin y de Hitler, y también de los Estados Unidos que hicieron con los japoneses estadounidenses, ¿no? Entonces los ingleses desalojaron a todas estas personas y los almacenaron en campos de concentración así, los clásicos, los que tú ves pues, ¿no? En la Rusia soviética y los nazis.
una vez que hicieron eso, los Boer no tuvieron este apoyo logístico ni territorial y perdieron la guerra fácilmente. Pero se puede decir que el antecedente más cercano a un campo de concentración moderno fueron los ingleses, ¿no? Que metieron presos a todos, o sea, poblaciones que apoyaban, no apoyaban, a la mierda, todos adentro del campo de concentración y los cagaron bien a los Boer, ¿no? Este, eh, el hijo de Stalin, claro, o sea, esa es una de las partes favoritas de Stalin, ¿no? O sea, de que más me gusta, ¿no? O sea, era su hijo favorito, que era, o sea, el hijo, no, pues, no, es mi hijo, pero a la mierda, pues, o sea, Alemania en la primera etapa de la guerra tomó casi cerca de 3 a 5 millones de prisioneros rusos. Entonces él dijo, no, pues será mi hijo, pero la ley a rajatabla. Mi hijo, no mi hijo, yo no cambio prisioneros, a la mierda, no hay que tener negociaciones con los fascistas. Imagínate, yo hubiese preocupado si hubiese sido al revés, o sea, oye, bueno, hay 3 millones de prisioneros porque tu hijo tiene preferencia, ¿no? Stalin se la rifó y se la bancó bien, o sea, pues, aplauso, ¿no? O sea, es mi hijo, pero a la mierda, pues, es uno más de los prisioneros, no va a cambiar, ¿no? Este, Eso también viene mucho con el contexto de la guerra. Te recomiendo mucho el libro que se llama Stalingrado de Anthony Beevor. Relata cómo fueron las condiciones de la Rusia en esa etapa, donde los alemanes, pues, en las primeras 6 meses de la guerra fueron devastadores. O sea, estamos hablando de que Alemania llegó a 150 kilómetros de Moscú, o sea, destruyó esa parte, la parte más rica de Rusia, o sea, de complejos industriales, ferroviarios, logísticos, las cosechas, los campos de químicos, de manufactura química, o sea, destruyó el 70-80% del país, de la producción del país, o sea, lo que hizo Stalin en esos tiempos, rifársela, aguantar y estar al frente, toda esa hueá fue terrible, o sea, es un pata cualquier otro hubiese pedido la paz. Además, en el libro relata que Stalin llega un momento que también empieza a flaquear y a decir, puta, será lo más factible será pedir la paz, porque están en situaciones terribles, o sea, los mismos rusos desertaban por muchos, desertaban generales, había mucho derrotismo, también eso también había que cortarlo también a rajatabla, por eso también hubo una ley, una regla de que se establecía de que pues la señal mínima de derrotismo, pues este, fusilamiento o encarcelamiento, ¿no? Y funcionó, pues, o sea, ya me hubiese gustado que hubiésemos hecho lo mismo en la guerra con Chile, ¿no? Que se cortaba las pendejadas de presidentes que se robaron dinero, de militares improvisados, mira lo que hizo Piero, la que no atacó a, Chile, a los chilenos cuando están en Chorrillos, o sea, mucha estupidez la cortó a Stalin hacia ese modo, ¿no? Lo cual me parece bueno, o sea, de verdad, de repente en situaciones de guerra hay que tomar decisiones así, ¿no? Muchos han comparado que lo que hizo Alemania en Rusia en la primera etapa de la guerra es como si Japón hubiese atacado Pearl Harbor y hubiese destruido la mitad de Estados Unidos, la mitad más rica, ¿no? Que es la zona oeste, Nueva York, todos los estados de la zona de la costa este, ¿no? Pero no, los japoneses solo destruyeron unos 6 barcos y ni siquiera destruyeron los portales. Una cagada el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Lo que pasa es que los estadounidenses otra vez dimensionaron esto para solo parecer más grave de lo que es, ¿no? La verdad que no hicieron nada. 2.000 muertos, 6 buques que no sirvieron para las operaciones posteriores. Con lo que hicieron los alemanes en Rusia fue puta, un millón de veces más terrible, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues el tipo estuvo ahí al frente y como te digo, pues si tú y yo estuviésemos en ese contexto, pues creo que hubiésemos hecho lo mismo, ¿no? Y pues a veces hay que juzgar no solo a los hombres por los números, por las cosas que hicieron, sino en el contexto de las cuales les tocó vivir. No te digo que Stalin sea uno de mis preferidos, el único que sé que terminada la guerra, pues le quedó la mentalidad esta de la psicopatía, ¿no? Alentado por sus dos lugartenientes, se llaman Beria y Malenkov, que también eran unos intrigantes, unos tipos que tenían sus propios demonios en la cabeza, porque todo es un aparato estatal, ¿no? Decir que una persona es la única responsable en cualquier gobierno, el que quieras, es algo falso, ¿no? O sea, Hitler tenía a Himmler, a Heydrich, a Goebbels, que los respaldaban en sus pendejadas, Stalin también tenía los suyos, Trump tiene los suyos, Pompeo, ¿no? Mike Pence, tiene todo, cualquier gobierno que exista en esta época tiene su propia camarilla, ¿no? Obama tenía a Obama, ¿no? Que consideraba un presidente así como que muy bueno, pues muy
mi progre, pues no cerró Guantánamo, seguía torturando gente de Guantánamo, es el presidente que más deportó a latinos devolvió latinos, él es el que inventó las jaulas donde encierran a los padres de los hijos, ¿no? Todo es un contexto, ¿no? O sea, pero acá lo que sí es más o menos rescatable es que Stalin vivió un contexto de tiempos muy duros, que se necesitaba ser un tipo, un hijo de verdadero hijo de puta, o sea, que no tienes que transar en nada, porque de otra manera, puta, perdían la guerra y era una guerra de aniquilación, porque los nazis, puta, la primera etapa de esa etapa, o sea, llegaban y mataban, o sea, mataban gente, hacían lo que querían, güey, o sea. Entonces, eso requiere mucho temple, mucho, y no dudar mucho, o sea, no hay que hacer juicios para ver si, o sea, es tomar así, o sea, y vivir con eso, ¿no? O sea, vivir, y, pero no era un cobarde, o sea, ya viste todo lo que pasó, la revolución, porque él participó en la revolución que derrocó al zar, la guerra civil rusa, la Segunda Guerra Mundial, o sea, se la rifó el tipo, o sea, era un tipo duro, o sea, no, perfecto, pero, como te digo, cualquier gobernante de la historia, pues no va a ser perfecto, ¿no? Todos tienen sus propios demonios, sus propias cajas de Pandora y guardadas, ¿no? Y eso es todo, me promo, pues hice un video porque quería escribir todo esto y va a ser un testamento de mierda. Saludos.